Los niños necesitan un corazón paciente que acepte, en lugar de una mente brillante que solo critica. Necesitan brazos abiertos que acepten, en lugar de ojos penetrantes que solo vean errores. Manos suaves que lideren, en lugar de una voz áspera que solo ordene. Pues bien, retomando el tema pasado sobre la educación a través de la disciplina positiva y la crianza respetuosa, continuamos con el tema precisamente. Y bueno, como antecedente, hablemos precisamente, o el objetivo más que nada de esta plática, pues es ver la educación que ahora están teniendo nuestros hijos, nuestros alumnos, y que desafortunadamente pues ya se ha perdido un poco el respeto, sin un poco, un mucho, y se habla que en las escuelas, hablamos de las secundarias, de los jóvenes entre los 12, 13, 14 años, pues que ya les cuesta mucho trabajo, fíjense, les cuesta trabajo respetar a sus papás. Ya no les permiten y siempre está la imposición de ellos y la protesta sin permitirles que se les dé una educación en la cual ellos puedan ser mejores seres humanos, ser hombres de provecho, mujeres también de calidad, ¿sí? Y esto se ha venido acrecentando por tantas situaciones que están sucediendo, las aperturas, hablamos de la tecnología, las redes, eh, pues de toda la revolución, que desafortunadamente es una revolución pues no tan positiva. Hoy se está convirtiendo, en lugar de pues ver objetivos más concretos, pues se está convirtiendo en situaciones de, pues ya no de libertad, sino de libertinaje. Pero bueno, pues hay una forma, hay una forma de seguir, de poder educar a nuestros hijos, y es a través pues de precisamente de estas dos opciones, que al fin de cuentas, bueno, pues persiguen el mismo fin. Hablando del antecedente, precisamente Alfred Adler en 1920 trabajó precisamente en este tipo de educación, sí, que es a través del respeto mutuo, sí, y que pues dejó las bases. En 1980 tenemos a Jane Nelson, una psicóloga, eh, maestra, catedrática y madre de 7 hijos, la cual precisamente habla y sigue el procedimiento de Alfred Adler a través del respeto mutuo. Y esto se empieza, la crianza respetuosa habla precisamente que es fundamental que a los niños, ¿sí?, se les trate pues desde que son pequeños con mucho respeto, ¿sí? Resulta que debe de resultar fundamental que a los niños tengan una voz y una opinión, que sean escuchados, que sus sentimientos sean validados y comprendidos, y que reciban el mismo respeto e importancia que el resto de las personas que están sentadas en la mesa en el hogar, ¿sí? En la familia se les trate de la misma manera, iniciando desde ahí. El respeto, sobre todo el respeto mutuo, donde está afincada precisamente estas dos tipos de educación. Bien, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo ayuda la disciplina respetuosa? ¿Cómo ayuda la crianza respetuosa? ¿Sí? Y tenemos que concebir a la infancia a nivel social,
y el método de tratar a los infantes en los hogares y en las escuelas se ha transformado en los últimos tiempos. Y cada vez más los padres de familia buscan otras alternativas, ¿sí? Y que están conscientes, sin embargo buscan proteger los derechos de los niños y procurar sobre todo su felicidad, debido a que a veces es complicado, a lo cual vamos a mostrarles a continuación con 6, y hablamos precisamente que íbamos a continuar con el tema, ¿sí? Donde les íbamos a mostrar 6 prácticas de la crianza positiva, ¿sí? Y estas son, así como lo dice, son prácticas y se pueden ejemplificar y realizar dentro de la casa, dentro del hogar, a través de ejemplos, ¿sí? Y la primer práctica de crianza positiva es la siguiente y se llama así: validar. La primera se llama validar las emociones, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, a veces por las prisas de los padres de familia, de que no tienen tiempo y que andan realizando sus quehaceres, sus trabajos, el padre se va a trabajar, la madre a lo mejor también trabaja ahora en estos tiempos, o la que no trabaja, pues tiene muchas actividades dentro de casa y nunca terminan, supuestamente nunca terminan su trabajo y se olvidan del niño. ¿Qué ejemplo nos dan? Bueno, en sí tenemos es algo muy sencillo. Un ejemplo que se nos da es, por ejemplo, que el niño quiere ir al parque, ¿sí? Están en el parque, pero pues a veces el chico pues no percibe el tiempo. El pequeño, vamos a hablar vamos a situarnos en edades del pequeño, 6 7 8 años, ¿sí? Nos vamos a situar en ese momento y vamos a comentarle que tenemos que irnos del parque, ¿sí? Sin embargo, hay que comentarle: tómate un momento para escuchar, ¿sí? Cómo te sientes, ¿sí? Y preguntarle precisamente al pequeño cómo se siente, ¿sí? Y decirle así: sé que quieres seguir jugando, uh-huh, y tener que irte te pone triste, ¿verdad? Hacerle la pregunta. Lo entiendo, ¿sí? Y decirle: lo entiendo, a mí tampoco me gusta que algo termine cuando me la estoy pasando bien, pero tenemos que ir al supermercado. ¿Qué te parece si en el camino, en el coche, tenemos y tu canción preferida y la ponemos para que la escuches? O bien llegando a casa, comemos eso tanto que a ti te gusta. O terminando de comer, leemos un cuento o coloreamos lo que a ti te gusta hacer. Sin embargo, debemos estar conscientes que esto hará que no, definitivamente no hará que la rabia se quite del chico y la frustración, ¿sí? Ni hará que desaparezca, ¿sí? De hecho, hay que dejarlo que llore, va a seguir enfadado durante un rato y hay que permitir que lo haga, ¿sí? Es una manera de desestresarse, de sentir la situación de frustración de no poder haberse venido del parque. Sin embargo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacerle saber al chico que sus sentimientos son vistos y tomados en cuenta, ¿sí? Esta sería precisamente lo que es la práctica número 1: validar las emociones. Tenemos que tenerlas en cuenta y que él lo sepa. La siguiente es informarle de lo que va a ocurrir. A los chicos siempre les interesa saber qué va a pasar después, o qué prosigue o qué sigue, ¿sí? Entonces hay que hablarles y decirles que
va a suceder subsecuentemente. Un ejemplo, si al pequeño no le gusta el pescado, si a tu hijo no le gusta el pescado, hay, se sugiere hacer un calendario, ¿sí? Un calendario por escrito, ¿sí? Visual, que él lo vea, ¿sí? Y saber qué día de la semana toca comerlo, ¿sí? Toca comer el pescado. Y además hay que recordárselo un poco antes con un tono positivo, ¿sí? Esta noche cenamos pescado. ¿Recuerdas? Y seguido hay que decirle, ¿te gustaría ayudarme a prepararlo? ¿Sí? Esto ya como que lo va metiendo a la situación, ¿sí? Él va a decir, bueno, pues vamos a prepararlo y ya va sabiendo que algún día de la semana tiene que comer pescado. Pero hablamos precisamente de chicos, ¿sí? De las edades que ya comentamos. La tercera práctica, implicar en la toma de decisiones dentro de la casa, dentro de la dinámica familiar. Y esto va así. Si quieres, si quieres que tu pequeño cumpla con alguna encomienda en el hogar, con algún quehacer en el hogar, no hay nada más efectivo que involucrarlo en él. ¿Sí? Es un proceso, hay que involucrarlo. Eh, y es un proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, hay que decir, si quieres comenzar, o sea, nosotros vamos a iniciar por comenzar a, a asignarle responsabilidades dentro, pues obviamente dentro del hogar. Puedes hacer una reunión familiar con los chicos, incluso si eres madre, con el esposo, si eres padre, con la esposa, con la mamá, ¿sí? Todos deben estar en la mesa y saber qué es lo que va a suceder, ¿sí? Una reunión familiar y apuntar a invitarlos, que sean partícipes todos, ¿sí? Por igual, ¿sí? Anotar en un pizarrón cuáles son las tareas propias de cada uno. Ellos van a ir hablando de estas tareas, ¿sí? Todos pueden exponer, todos los integrantes de la familia deben de exponer qué les gustaría más hacer. ¿Y qué menos? ¿Quién piense eh, que lo puede hacer? ¿Sí? Mejor. ¿Sí? Esta tarea, o sea, ¿qué puedes hacer mejor? Anotarla. Y así entre todos se aceptar un acuerdo. Al haber sido partícipe de las decisiones, en lugar de recibir una imposición, que es lo que siempre hacemos como padres de familia, imponerles, estará más involucrado en el cumplimiento, ¿sí? Esto es, pues, tomar decisiones, no que la mamá o el papá tome la decisión, pues te toca hacer esto y lo haces como, no, involucrarlo para que él también sea partícipe en la toma de decisiones, así se sentirá más comprometido. La 4, dar libertad para escoger. Uh-huh. La crianza respetuosa permite la consideración hacia las opiniones del niño, lo refuerza en su autonomía y lo hace partícipe activo en las decisiones que se toman cada día. Así, en lugar de imponerle y obtener obediencia, plantear varias opciones. ¿Mm? O sea, es como decirle, bueno, es como decir, pasarle a él el compromiso, pasarle la pelota a su lado, ¿sí? Ejemplo, si a la hora de dormir tu hijo no quiere ponerse la pijama, puedes plantearle lo siguiente: es hora de acostarse, puedes jugar 5 minutos más con tus juguetes. Sí, o podemos ir a ponerte la pijama, pero
en el momento que te pones la pijama, te voy a contar un cuento, vamos a leer un cuento, ¿sí? En la cama antes de dormir. En, y se dan cuenta, en todo momento nunca se dijo que no se va a ir a acostar, en las dos opciones, ¿sí? Se le está diciendo que después de la actividad que se está sugiriendo, él se tiene que ir a acostar, pero obviamente él no debe de saber eso, ¿sí? Eh, entonces, él va a escoger, ¿sí? Ah, bueno, no, prefiero que me leas el cuento. No, no, mejor mejor voy a jugar un rato, pero ya sabe que después de esa actividad se tiene que ir a acostar. Bien. Esta, el tener estas opciones es tener opinión, es se está sintiendo aludido, se está sintiendo partícipe, ¿sí? De la elección, y será mucho más sencillo que la cumpla, ¿sí? La quinta práctica, educar en positivo, jamás en negativo. El decir no es, es necesario, sí, en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando hay una inminente peligro. Por ejemplo, pues si el niño van en la calle y se quiere cruzar la calle, es el momento de decir no. Eso sí es válido, el decir no, porque es de vida o muerte lo que puede suceder, ¿sí? Y pero en otros casos sí es necesario hablarle en positivo. Es posible redirigir el comportamiento sin utilizar esta palabra. ¿Cuál palabra? No. Y se le deben de proponer alternativas en positivo. Resulta mucho más fructífero. Así, en lugar de decir no grites, no andes descalzo o no mires la televisión tan cerca, hay que reformularse como habla más bajito, ponte tus zapatos o aléjate un poquito de la pantalla, por favor. Este pequeño matiz evita la necesidad de rebelarse y generar un clima más agradable, ¿sí? Jamás se le dijo no. En todas las opciones jamás se le dijo no. Simplemente se le está sugiriendo, habla más bajito, ponte tus zapatos y aléjate un poquito de la pantalla, por favor, ¿sí? Recordemos, los niños cuando son pequeños, bueno, son más maleables, más se les puede convencer, pero esto tiene que ser continuo, con mucha paciencia, diariamente, en cada momento, al acostarse, al bañarse, al salir de casa, al arreglarse, al que arregle su cuarto, ¿sí? Un ejemplo, a veces los niños tienen tirado su cuarto, ¿sí? Su habitación, ¿sí? Hay un reguero, tienen sus juguetes por donde quiera, y ¿cómo hay que decirle? A ver, si ustedes les dicen como padres, levanta tus juguetes en este momento, jamás les va a hacer caso, ¿sí? Porque ellos se entienden como una imposición. Pero, si nosotros le decimos al pequeño, creo que no va a haber espacio para poder jugar, para que juguemos. ¿Cómo vamos a poder pasar por aquí? ¿Cómo vamos a poder brincar? ¿Cómo vamos a poder saltar si tienes aquí todo tirado? ¿Qué propones que hagamos? El niño va a pensar, pues levantar. Hay que ayudarle a levantar el cuarto por primera vez. Y así, esa es, esa es la situación. Buscar cosas no impositivas, sino sugerir donde él se sienta inmiscuido, donde él se sienta advertido, donde él se sienta partícipe, ¿sí? Donde no hay imposición, hay sugerencia y se le hace de una manera muy positiva. La sexta práctica, permite que los niños lleguen a sus propias conclusiones. Esto es muy importante. Cuando un menor hace algo mal,
el primer impulso de los progenitores, de los papás, es corregirle criticando su forma de ser, de hacer las cosas, ¿sí? Siempre los criticamos, de su forma de actuar e imponiendo, o nosotros como padres imponemos el modo correcto de hacerlo. Sin embargo, si permitimos que el niño llegue a la conclusión por sí mismo, la interacción será mucho más positiva y efectiva. Por ejemplo, en lugar de decir, tienes todo tirado, sí, vamos a recogerlo para que podamos hacer las actividades, lo que comentábamos, ¿sí? Si, si ha pegado, por ejemplo, si le ha pegado a su hermano, podemos ayudarlo a reflexionar. ¿Cómo crees, hacerle la pregunta, cómo crees que se ha sentido tu hermanito? ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor? ¿Sí? Y él tendrá que pensar, pues a lo mejor pues ya le pegó y ya le dolió, pero pues hay que preguntarle cómo crees que se siente y de qué manera podemos hacerlo sentir bien, ¿sí? En definitiva, en estos ejemplos de prácticos de crianza positiva, respetuosa, se busca acompañar, motivar e incentivar en lugar de imponer. Hay que recurrir al humor, al juego y a la comprensión en lugar de gritos, las críticas y sobre todo pon al mismo lugar las necesidades infantiles que las adultas. ¿Sí? No, no es importante lo que estás haciendo, vámonos porque yo tengo que ir a hacer, ir al mercado o tengo que ir a mi trabajo y es más importante eso que tú, que lo que estás haciendo. Hay que poner en el mismo lugar las mismas necesidades del chico, las mismas necesidades, ¿sí?, del adulto, en un mismo plan. El objetivo no es el lugar, no es llegar a tener niños obedientes y serviciales, sino crear seres sanos y sobre todo felices. Se dan cuenta, son cosas muy sencillas que tenemos a la vista, que están ahí, pero que no logramos ver volvemos a lo mismo, a las carreras, la dinámica de la vida, a que nada más nos interesan nuestros problemas como adultos, que dejamos de ver a que los niños son tan importantes y sus necesidades son tan importantes como las nuestras. Sí, de esto es precisamente educar con crianza positiva, con crianza positiva, ¿sí?, con crianza respetuosa, ¿sí?, y disciplina positiva, ¿sí?, sobre todo el respeto, sobre todo la comunicación, sobre todo el buen humor, ¿sí? Estas dos disyuntivas, más bien estas dos opciones, que es la crianza positiva y la crianza positiva y la educación respetuosa, ¿sí?, persiguen la misma, el mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? Educar con respeto, con amor, con cariño, con comprensión, con juego, con armonía, ¿sí? Y esto lo hemos perdido. Bien, pues esto es importante que lo tomen en cuenta. Son situaciones que a veces, como les comento, están enfrente y no las vemos. Son muy sencillas. Y como eso hay muchos ejemplos. Bien, yo me despido. Terminamos con este capítulo. Yo espero, yo deseaba que este capítulo terminara aquí, pero es tan importante la crianza de nuestros hijos que no podemos dejar ahí se va. Tenemos que hacerlo bien porque un niño es tan importante como lo es un adulto.
y no podemos dejar de criar a los niños por buen camino para que tengamos pues una mejor sociedad y una mejor vida en la que ellos se desarrollen. Eso es lo importante. Niños felices, niños que respeten y que tengamos paz, tranquilidad, felicidad y sobre todo buenos hijos. Muchísimas gracias. Sería todo. Que pasen buenas noches. Como siempre con ustedes, José Luis Martín del Campo. Hasta mañana.